Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos aquí con la presencia de Valeria Jonart. Vamos a estar platicando acerca pues, de su trayectoria y en particular de las actividades que realizó en el programa al estímulo y creación del desarrollo artístico de Zacatecas. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Ochil. Un placer estar aquí. Pues muchas gracias, aquí ya estrenando nuestro backstage aquí muy bonito y pues bueno, vamos a empezar a platicar. Valeria, viendo un poquito de tu semblanza, pues bueno, vemos cuál es como toda tu formación en la música y demás, pero pues siempre se ha hecho énfasis en la cuestión de lo electrónico. Siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de cómo has mezclado tú esta parte de la música con otros elementos que inclusive se podrían considerar desde la física o desde otras disciplinas. Platícanos un poquito cuál es tu esencia como artista. Todavía lo sigo pensando, buscando. Pero bueno, pues en general yo empecé la carrera en composición acústica normal. Y ya dentro de la carrera, a finales, empecé a acercarme un poquito a la música electroacústica o al uso de tecnologías, y en la maestría un poco. La verdad, yo no soy una compositora de electroacústica, o sea, hay compositores que ese es su fuerte. Yo más bien he utilizado la tecnología como a mi beneficencia, pero así como pequeñas áreas. No estoy tan especializada, pero he tomado para lograr algunas ideas musicales, y preguntando en eso de cuál es la esencia o qué es lo que me llama, y lo de la física del sonido, creo que en general, ya sea utilizando la acústica pura o algunos elementos electroacústicos, me gusta la idea como de crear como una especie de fantasía o como de magia en cuestión de combinar lo visual con la manera en que se está produciendo el sonido. Yo creo que más que nada es esa, la manera en que se produce el sonido. Y entonces tener algunos elementos electrónicos como bocinas en algún lado, pues te permite como hacer esos trucos de magia, por decirlo así. Y bueno, pues yo diría que la cosa va un poquito por ahí. Y pues la música, o bueno, el sonido en sí es una energía, es una fuerza, o sea, físicamente es movimiento, claro. Y pues eso se me hace súper interesante. Entonces quizás por ahí sí hay algo un poquito más de física, aunque tampoco es mi especialidad, pero sí tomo mucho la idea de cómo se propaga el sonido, de cómo vive el sonido en nuestro espacio, como para algunas ideas. Claro. Entonces, Valeria, tú estudiaste al inicio en Morelia, y después te vas especializando, te vas a los Estados Unidos. Desde que empezaste tu carrera en México, ¿ya te empezaste a interesar por estos elementos, o más bien ya fue a partir de tu especialización? Creo que los fui descubriendo poco a poco. O sea, realmente cuando entré a la carrera de composición, yo me imaginaba otras cosas, o de que componer se trataba de otras cosas, y poco a poco fui descubriendo que es simplemente composición, es como una de las formas en las cuales jugar con el sonido, y según las inquietudes propias de cada compositor, pues va buscando los caminos para lograrlo. Entonces creo que más bien hacia el final de la carrera empezaron a surgir como inquietudes muy particulares, y algunas todavía no han sido resueltas. Sí. Y así poco a poco en la maestría, pues con lo que vas conociendo, pues van apareciendo otras inquietudes. Claro. Y por ahí mi camino se fue un poco deformando. Después de la maestría quise hacer una maestría en arte sonoro en Nueva York, lo cual no se completó porque es muy caro, pero me abrió un poquito la mente de que una cosa es el sonido, y el sonido se puede manipular a través de la composición, pero también puedes hacer otras cosas con el sonido mismo. Claro. Y bueno, ya a raíz que tú empiezas a desarrollarte, empiezas a proponer proyectos
en instituciones tanto nacionales como estatales, como es el caso del FONCA y también del PECDAS. Vemos, por ejemplo, que tuviste un apoyo en el 2010 y luego en el 2019 a través del FONCA. Cuando tú planteaste tus proyectos, ¿cómo viste este enfoque tuyo? ¿Si fue ventajoso para ti en el sentido de que se tomara como una innovación o por el contrario fue así como resistencia de como que no estar seguros de darte como el apoyo? Pues creo que tuve la suerte de que los tutores o los jurados eran bastante como variados. Sí. Entonces estaba Galindo, que es mucho más experimental, entonces le llamó la atención el proyecto. Estaba Germán Romero. ¿Quién más estaba? ¿Cómo se llamaba tu proyecto, perdón? El primero era desde los sonidos diminutos. De repente se me olvidó. Y el proyecto constaba de hacer piezas pensando en sonidos como pequeños, entre ellos como gotas de agua, y había otro que era sonidos del corazón, y hacer algo con eso. Entonces, bueno, tuve la suerte que digamos la propuesta personal, a pesar de que siento yo que todavía no tenía como mucho bagaje como para sustentar lo que yo estaba haciendo, me ayudó a que sí fuera seleccionado. Fue difícil porque pues uno se imagina muchas cosas y después en la práctica cómo las resuelves, y sí tuve ahí mis baches en poder completar los proyectos, pero al final sí se hicieron. Sí resultó. Sí. Y luego ya en el 2019 que vuelves a tener este apoyo, ¿cómo ves como esa respuesta? O en el proceso, ¿tú cómo lo viste? ¿Ya te sentiste un poquito más segura? ¿Innovaste más? Pues sí, y en cuanto a innovación quizás no tanto. Creo que fue el segundo proyecto, fue un proyecto un poco más tradicional. Era sobre desfases. Entonces era con música escrita más tradicionalmente, o sea, con notas, no tan con cosas externas, pero con la idea de superponer ideas musicales y que se hicieran cacofonías. Entonces quizás no fue tan innovativo, quizás ahí más bien fue al revés, ¿no? Me ayudó un poco el bagaje de que he hecho tales cosas. Y en cuanto a seguridad, pues como venía después de un periodo de maternidad donde uno deja de componer y deja de hacer muchas cosas, sí se volvió un poquito difícil para mí, así retomar. Como retomar, agarrar el vuelito y la confianza así de que no, es que sí es lo que quiero hacer. Pero pues no sé, son diferentes. No, creo que nunca vamos a estar en el estado de vida ideal. O sea, siempre va a haber algo. Pero sí fue muy agradable. También fue justo en el año que hubo cambios, entonces no hubo un primer encuentro, que siempre funciona como para explotar algunas ideas, ¿no? Nada más hubo un segundo y tercer encuentro de los cambios administrativos del programa. Y entonces sí, eso fue un poco raro, porque de la primera vez que tuve el FONCA creo que fue una de las cosas más agradables, porque no solo convives con compositores, sino con artistas visuales, con danza contemporánea, y entonces como que se arman redes que en el futuro te pueden servir. Y entonces ese año no hubo el primero, y luego el último encuentro lo hicieron en Ciudad de México, y pues como muchos eran de Ciudad de México, no hubo como esa concentración como en el otro año, donde estábamos como aislados en, no sé, en San Miguel Regla o en algún lugar así. Entonces había como más convivencia. Ok. Y bueno, después viene el proyecto que elaboras para participar en el PECDA Zacatecas, que desde el título es como muy zacatecano, ¿no? Entonces, platícanos un poquito del proyecto, cómo lo denominaste y cómo lo planteaste en un primer momento, porque lo escuchas del título y como que no tienes mucha idea, pero ya cuando lo explicas dices, wow.
Pues el proyecto se llama Entre Cerros, o se llamó, se llama porque todavía puede existir, sigue existiendo. Y pues aproveché como tener otra vez como estas inquietudes, como estos gusanitos de quisiera hacer algo, pero se necesita como cierta infraestructura o cierta como apoyo para poder lograrlo, por la ambición o por lo que sea. Y es un proyecto que surge pues de un poco de la topografía zacatecana, que tiene muchos cerritos, y desde hace mucho me llamaba la atención cómo se propaga el sonido en los cerros, donde pues tienes un zorrito y enfrente otro y puedes escuchar muy bien lo que está sonando del otro lado, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de música, que hay un cerrito como al lado, sí. Y cuando caminas del otro lado se alcanzan a escuchar a veces, no sé, clarinetes o instrumentos de metal. Y pues me llama eso mucho la atención de Zacatecas. Se me hace algo muy bonito, como muy mágico, de cómo si estuviera plano estaríamos más lejos, pero como no está plano estamos más cerca. Y pues los cerros zacatecanos tienen una característica muy bonita, no sé, es algo muy, muy visual, los colores y todo eso. Y en especial había unos cerros que me agradan, o sea, alrededor de la Búfar, los que están donde la vialidad se divide, y pues esos eran así los que es que estos están cerca, suficientemente cerca. Y pues ahí como me iba imaginando, pero no aterrizaba nada o no me animaba, esperaba así como en el momento que lo pueda hacer, lo hago, pero quién sabe cuándo será ese momento. Y pues ya cuando vi la convocatoria del PECDAS me animé para proponerlo, porque así con ese apoyo, por la parte ambiciosa de grabar y sobre todo de los músicos, de reunir a los músicos y pagarle a los músicos como es debido, pues me estaba esperando algún tipo de oportunidad y pues esta se dio. Sí, y a ver si nos puedes platicar un poquito cómo fue como la operatividad del proyecto, porque ahorita que tú platicabas pues esto de que te llama mucho la atención en la topografía, yo me quedaba pensando, pues si los cerros de Zacatecas hablaran, ¿qué tanto no dirían? Pero tú los hiciste hablar de alguna manera. Entonces, ¿cómo operativamente lograste llevar una logística? Porque si cuando vas a dar un concierto en algún lugar, pues tienes que llevar infinidad de cosas y conexiones y demás. ¿Cómo lo lograste pues en estos espacios, no? Pues bueno, el mérito se lo llevan gran parte los músicos. Por una parte había que pensar desde la partitura, una partitura que la música no buscara ser muy sincrónica, porque eso iba a ser muy difícil. Y además de que me gustan las cosas que no son sincrónicas, que se empalman, pues también. Pues varias veces fui al cerro y el trompetista José Cruz me ayudó como para ir a hacer pruebas y le decía, no, a ver, pues tú vete de ese lado y tú tócale, y así le mandaba como mensajes de voz en el celular y como para ir probando que sí se alcanzara a escuchar bien. Y ya después de eso fue pensar las ideas musicales como en una partitura fácil de leer, y entonces son nada más como instrucciones, de las cuales muchas son instrucciones que los mismos músicos tienen que escuchar. Por ejemplo, que la trompeta hace como una especie de llamados, entonces si es el tercer llamado ya tienes que hacer tal cosa. Pero son así como pequeñas partículas de instrucciones. Y pues lo ensayamos un par de veces en la escuela de música. Y bueno, como fue juntar a la mayor parte de músicos posible, pues es difícil establecer horas donde todos puedan o semanas donde todos puedan. Pero pues conseguimos los que pudimos, trombones, cornos y trompetas, creo que tuba no. Y pues ya, nos fuimos a los cerros y fue así, ustedes para allá, ustedes para acá, así mitad y mitad. Bueno, para la grabación hubo 2 cámaras. Originalmente iba a haber hasta un dron, pero al final no hubo ahí un cruzamiento de cuando iba a ser la presentación a cuando podían los del equipo. Pero pues me ayudó Sergio Durón,
me ayudó a grabar y pues o sea, lo malo de arriesgarse a estos escenarios que no son tan controlados como un teatro donde pues o sea, todo está hecho para que te sientes y escuches algo de inicio a fin, pues había aire y hay cosa que me gusta, el aire, había carros, cosa que también me gusta porque pues de alguna manera se une al paisaje sonoro, o sea, no pretendía que estuviera intocable. Pero para la grabación sí es un poquito más complicado, ¿no? Por la sensibilidad de los micrófonos y todo eso. Pero se me hizo una experiencia muy bonita. También, bueno, me gusta un poco la ecología y tenía un poquito la preocupación de que no voy a ir a hacer ruido a los animales. O sea, tanto que me gustan los cerros y voy ahí a hacerles ruido. Pero pues me puse en contacto con un grupo de biólogos, los que luego están cuidando las reforestaciones, y pues me informé un poquito y de los permisos y ese tipo de cosas. Y pues decidimos como cruzar la actividad con una caminata ¿cómo le llama? Como de concientización. Entonces, previo al concierto, por decirlo así, o la intervención, hubo una caminata hacia alrededor del Cerro de la Bufa, y ya cuando regresaron pues ya estaban tocando los músicos. Empezaron la caminata un poco tarde, entonces como que no pudimos coordinar que empezara justo cuando queríamos, pero fue también como una manera de regresarle un favor al cerro. O sea, ya después de la intervención aprovechamos y recogimos basura que siempre hay ahí donde se estacionan los carros. Y pues bueno, esa fue más o menos la logística. La experiencia tuvo un doble propósito, ¿verdad? Sí, finalmente. y pues sí, o sea, creo que de alguna u otra manera muchos artistas buscamos cruzar nuestros intereses, ¿no? Hay quienes tienen un interés muy intenso en política o feminismo o cosas así, y de alguna manera buscan entrelazarlo con su arte. Claro. Y pues sí, fue lo que hicimos. Iba a decir otra cosa al respecto. Mientras te acuerdas, ¿hay en algún espacio donde nosotros podamos escuchar lo que se generó, esta grabación que se generó? Sí, sí, está la grabación. Todavía no la subo a Vimeo, pero lo voy a hacer esta misma semana para que ya esté disponible. Terminó siendo bastante larga, de como 30 minutos. Como podían repetir estas ideas musicales varias veces, pues se podía extender bastante hasta que escucharan como el llamado de la trompeta principal. Y sí fue es lo que se me hace tan bonito, o sea, como el sonido no implica mucho las condiciones, o sea, cómo está tan relacionado con el ambiente. El sol iba bajando en esta hora dorada, que hay una luz muy bonita en Zacatecas justo cuando se va poniendo el sol, pero también el aire se está enfriando, y entonces eso hace que los instrumentos de metal reaccionen diferentes, y pues se cansan también los músicos, ¿no? Y bueno, se me hace bonito, es como parte de cómo se va desarrollando la pieza. También la idea de propagación del sonido, pues la idea es que los que fueran a escuchar la pieza estuvieran en medio de los dos cerros, y entonces pues hay varias versiones de la pieza, ¿no? Quizás los que estaban más pegados o que estaban en la fila donde estaba un grupo de músicos, se escuchaba al otro grupo de músicos como un eco, y los que estaban en medio escuchaban todo como que los rodeaba. Pero como el sonido viaja en el aire, son las moléculas de aire que se van empujando, si había viento se las llevaba para un lado o para el otro, que es así como parte de que estuviera vivo el sonido. Ajá. Muy bien, Valeria. Ahora, bueno, también quisiera preguntarte sobre tu proyecto de ramificaciones, que lo estuvieron realizando por un determinado tiempo. No sé si se paró a raíz de la pandemia, tú me corriges, pero platícanos cómo surge, en qué consiste y demás. Pues bueno, Ramificaciones es un pequeño festival que hemos estado armando dedicado a la música contemporánea y música, bueno, y multimedia. La idea, como lo dice su nombre, es a partir de un elemento o de un tema buscar
cómo se pueden entrelazar diferentes manifestaciones. Entonces, digamos, nuestro punto central es el sonido, pero también la idea es ramificarse hacia artes visuales o hacia otros lados. Nos interesa acercar un poquito los gremios, o sea, los que se dedican a artes visuales, que sepan qué es lo que está pasando en la música contemporánea, incluso más allá de las artes, que los biólogos se interesen en que, miren, existe este grupo de música que hace música con bacterias o cosas así, ¿no? O de matemáticas, como que ampliar un poquito los horizontes y los públicos. Y pues surge ya hace varios años, antes de la pandemia. Yo todavía ni daba clases en la universidad, un poco como una necesidad de crearnos un espacio. Un espacio de expresión. Sí, porque por ejemplo en Ciudad de México o en Morelia, donde la música contemporánea ahí están los ensambles, está muy centralizado, ¿no? Claro. Y la verdad es que en todo el resto de México hay muchos músicos componiendo, proponiendo cosas. Pues entonces fue algo raro, porque por ejemplo para las solicitudes era, ¿y a qué se dedica? No, pues soy música, pero soy ama de casa, no sé, así como era muy raro. Pero tuvimos la fortuna de que nos fueron canalizando, llegamos al COSIT y pues tenía las instalaciones sonoras ideales para poder hacer multicanal, varias bocinas, y además la idea de que estuviera en un recinto dedicado a la ciencia, pues como que empezó a hacer clic con esta idea de conectarse con otras ramas de investigación que se pudieran relacionar con el arte. Y pues sí, hicimos 3 emisiones antes de la pandemia. Después llegó la pandemia y pues decidimos llevarla tranquila. Sí pensábamos en hacer cosas virtuales, pero pues había muchas cosas virtuales. Sí. Y ya cuando regresamos, el año pasado pues retomamos un poquito más fuerte. Fue bastante agradable porque no solo son conciertos o pláticas, sino buscamos que haya como talleres y realizamos algunos proyectos colaborativos que para mí es como lo más importante, ¿no? O bueno, algo que me llama mucho la atención, de estudiantes de visuales con estudiantes de música o de danza para que produjeran algo. Invitamos a Angélica Teuta, que es una artista visual de Colombia con una propuesta muy interesante, y Wilfrido Terrazas, de improvisación, y pues se hicieron los talleres y pues sí, pensamos seguir continuando con este proyecto. Este año no creo que se vaya a hacer, pero el próximo sí. El próximo sí, ya están preparando todo. Sí. Y bueno, dentro de esta relación que has hecho tú con otros artistas y demás, veía también que bueno, has colaborado también en algunas cuestiones de cinematografía a través del sonido. Que nos puedas platicar un poquito en qué proyectos has estado. Pues en parte fue mi papá hacía cine, hacía cortometrajes con niños, y entonces esa fue como la palanca, digamos, de que pues tengo este proyecto y me sales barata, te voy a contratar para que tú hagas la música. Y realmente tenía como 16 años, entonces todavía no sabía muy bien del amplio mundo del sonido, pero sí fueron para 3 cortos. Hubo que aprender a manejarse con los instrumentistas y grabar y todo eso. Y después de eso tuve la oportunidad de colaborar en un cortometraje de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia para un proyecto interno. Y también ahí no fue la música hecha especialmente para el corto, más bien fue que se utilizó música ya hecha para un corto que se llama Lesbos, de Héctor, que se me olvidó el apellido, pero también en Michoacán. Y pues sí, es una experiencia muy bonita. Me gustaría volver a retomar esos lados porque pues el sonido y la imagen provoca, son como partes esenciales de la experiencia cinematográfica. Claro.
Y bueno, ya casi para ir cerrando, que también nos platiques el trabajo que has hecho con niños. En algún momento nos estuviste apoyando en el Instituto Zacatecano de Cultura con la propuesta que tuvimos en torno a cultura y ciencia. Ujú. Y bueno, tuvimos ahí algunos talleres que tú estuviste coordinando y era con niños. Entonces, ¿cómo viste tú la respuesta de los papás que los llevaron, de los niños, y la experiencia que ellos tenían al estar interactuando con todo esto? Pues fue muy agradable. No solo lo hice aquí, también como parte justamente de retribución de FONCA. Uh-huh. Esos talleres como de acercamiento al sonido también los presenté en el Centro Mexicano para las Artes Sonoras, con grupos más grandes de niños que iban sin papás. Entonces la experiencia fue un poquito diferente. Acá los papás como que ayudaban, como que se enganchaban. Sí. Hay algo en la adultez que cuando te hablan como niño regresas y te hace como poner más atención. Y bueno, entonces vi que la interacción entre papás y niños fue como divertida. Ya a partir de ahí han surgido más ideas de cómo proponer acercamientos acerca de la física del sonido a jóvenes y niños que sean todavía más como visuales o más lúdicos. Y bueno, era acerca de cómo se propaga el sonido, qué características tiene, un poco también para que aprecien esas características del sonido, porque en la música siempre te dicen, es que es melodía y ritmo, cuando hay un montón de otras cosas. Claro. Y también dentro del taller era hacer como pequeñas bocinas muy rústicas, así nada más con cobre e imán. Y pues es bonito ver las propuestas que tienen los niños. En Michoacán fue interesante porque tuve grupos de niños que eran de la ciudad de Morelia, pero también otros grupos ellos eran más muchachos adolescentes de comunidades lejanas en Michoacán, creo que eran de Jesús del Monte, y pues es otra visión totalmente diferente, ¿no? Son más difíciles los niños de ciudad, como que un poquito más difíciles de impresionar, pero al mismo tiempo entre los ejercicios sobre intensidad del sonido, los niños son como mucho más naturales en cuanto al sonido. No, pues está muy interesante todo lo que nos estás platicando, y bueno, cómo a través también de estos proyectos o programas, tanto nacionales como estatales, pues finalmente se crean estas propuestas tan interesantes y se van abriendo nuevas brechas y nuevas posibilidades para creadores que vienen de las generaciones infantiles. Entonces, pues bueno, nada más, Valeria, que nos digas dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos ver qué es lo que estás haciendo. Pues tengo la página que es valeriajonard.blogspot.com. Perdí el domain hace unos años. Y bueno, y ahí voy subiendo todo mi trabajo. La actualizo cada cuanto, pero ahí pongo todo. También en Vimeo subo los videos y pues sí, ahí te podemos ver. Pues muchas gracias, Valeria, un placer platicar contigo, conocerte un poquito más de toda tu trayectoria, a pesar de que pues eres muy joven, tienes mucha experiencia ya, y seguramente vamos a seguir escuchando de tu propuesta. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias al Centro de las Artes, al Instituto Zacatecano de Cultura, y nos estamos viendo pronto. Zacatecas, Gobierno del Estado, Bienestar y Progreso.